Hola, ¿qué tal? Yo soy Lulu la Cubana y hoy estoy aquí con ustedes para compartir un nuevo video. Hoy voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que han sucedido en Cuba y a lo mejor no lo sabías. Algunas de mis experiencias y algunas de las cosas que solamente después de salir las he visto como no puede ser que esto suceda y no pase nada. Algunos se preguntarán, bueno, y estuvo tanto tiempo viviendo en Cuba y ahora es que viene a hablar del asunto. La verdad es que cuando tú estás viviendo en un lugar y te acostumbras a sus leyes, al sistema, creces viendo esas cosas, al final se vuelven como normales porque no conoces otra realidad. Una vez que estás desde fuera, miras y dices, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué lo permitían? ¿Y por qué yo lo veía como si fuera normal? Por años las personas iban presas por asuntos que aquí son normales. Cosas que en este país es normal, en Cuba fueron delitos. Por ejemplo, en Cuba fue prohibido por años vender tu propia casa y la persona que lo hacía era considerado un delincuente prácticamente. No podías vender tu propia casa. Si tenías vacas, no podías vender tu vaca, no podías matar tu vaca y mucho menos si la matabas, comercializar su carne. Podías tener condena hasta más de 20 años por cometer este acto considerado en Cuba un delito. Hablar con extranjeros. Bueno, en Cuba existía un delito llamado asedio al turismo, que era cuando un cubano, un ciudadano cubano de cualquier origen, se acercaba a un extranjero y un policía lo veía en el acto, podía ser detenido, podía ser multado y considerado un delito hacer esto. Y si usted tenía una relación de amistad, no sé, pero ya si la relación iba a ser un noviazgo, incluso los hombres o las mujeres que se casaban con personas extranjeras, la gente le decía jinetero, que en Cuba un jinetero es una persona que se prostituye, es como el sinónimo de prostitución, de prostituto, de prostituta, jinetera. Entonces, al punto que criminalizaron tanto relacionarse con extranjeros que incluso una relación legítima como es el matrimonio, una persona que se casaba con un extranjero le llamaban tranquilamente así, jinetera, por el hecho de que por años acercarse a un extranjero era un delito. Entonces ya la visión de las personas era como tergiversada un poco. Ser comerciante y tener un negocio particular que no fuera a trabajar para el Estado era visto como un horror. De hecho, había una palabra que era de forma despectiva, llamaban a las personas que hacían negocios particulares, le llamaban merolico. Actualmente esa palabra cuando las personas la dicen es como de forma despectiva. Comerciar, tener tu negocio particular, por muchos años fue visto como un delito, algo ilícito, y hoy en día se ha abierto un poco más, se ha flexibilizado, las personas pueden tener negocios particulares, pero con muchas restricciones. Entonces quedó ese trasfondo de que la persona que no trabaja para el Estado era una persona como criminal, delincuente, y aunque estuviera haciendo un trabajo honesto, por ejemplo, una persona que cosía en su casa ropa y la vendía de forma que no fuera vinculada al Estado, al gobierno, era un delito. Y usted dice eso en cualquier lugar del mundo y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, en Cuba esto era un delito. Bueno, y si has llegado hasta aquí en el video y aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que me dejes un like y que puedas acompañar mi contenido. No estar de acuerdo con la ideología del Partido Comunista y expresarlo abiertamente puede traerte grandes problemas, muy grandes, al punto de ser expatriado, preso, multado y hasta exiliado al punto de no poder regresar a tu propio país. Por años, hacerle acto de repudio a las personas que escogían irse del país era común, vistos y llamados despectivamente como gusanos a todo aquel
que abiertamente expresaba su oposición a la ideología comunista, al gobierno establecido en Cuba por tantos años. De hecho, en la época de los años 90, muchas personas se tiraban al mar y en el proceso que salían de sus casas hasta llegar al mar eran abucheados, le lanzaban huevos, tomates, los repudiaban, le gritaban gusanos, le hacían ofensas. A todo el que se atreva a decir abiertamente sus pensamientos que sean contrarios a lo que se ha enseñado por años en Cuba como que es lo que está correcto, es repudiado socialmente. Mariposa. Es criminalizado muchas veces, es mal visto por la sociedad, es llamado de gusano. Y si un artista osa plasmar su inconformidad con el Estado, con el gobierno, en una de sus canciones, en su arte en general, puede tener consecuencias graves. Puede ir preso. Si estás fuera del país, sencillamente no puedes volver a entrar a tu propio país. Las consecuencias de verdad son nefastas. Atreverse a hablar en contra del gobierno que está en el país actualmente. Y además de ser censurado el artista como persona, su arte queda como limitada y eliminada de la faz del país. Es como si nunca hubiera existido. Yo recuerdo, y quiero compartir esta anécdota, de que cuando yo tenía alrededor de 11 o 12 años, fui a casa de una amiga donde su mamá estaba casada con un señor que él era cubano, pero residía hacía muchos años en los Estados Unidos, y él regresó. Y yo recuerdo que yo estaba con ella, que éramos amigas de infancia, estábamos en la misma escuela, y él tenía una música cubana que yo nunca había escuchado. Y cuando le pregunté quién era, me dijo que era Celia Cruz. Hasta ese día fue que yo conocí la existencia de esa cantante espectacular, llena de premios, triunfó en el mundo entero y en su propio país fue borrada para que las nuevas generaciones no conocieran su obra. Fue la primera vez que tuve acceso a escuchar una de sus canciones, me pareció increíble. Y como ella, muchos fueron colocados en ese silencio, no se podían poner en la radio, si lo ponían en las casas podías tener problemas con la policía, te mandaban a quitarlo, con la gente del propio CDR, que es una organización que existe en Cuba para controlar lo que sucede en los barrios. Se llama Comité de Defensa de la Revolución y se dedica a eso, a estar pendiente de lo que hacen los ciudadanos para decirlo, y si está contrario a la ideología que impera en el país, puedes tener actos de repudio, puede ser llamado de gusano. Y yo mencionaba a Celia, pero yo estuve buscando de más artistas censurados o por el hecho de plasmar su inconformidad, fueron como silenciados, censurados, para que los cubanos no conocieran su obra. Y entre ellos está también Gloria Estefan, entre ellos también encontré que está Paquito Rivera, Arturo Sandoval, que son eminencias de la música, han ganado Grammys y premios increíbles, y en Cuba son censurados. Además de ellos, por muchos años, ahora no, pero años atrás, los Beatles también fueron censurados, Serrat también fue censurado, y hay una lista muy grande de artistas que fueron considerados por el régimen inapropiados, y sencillamente los eliminaban de la radio y le imposibilitaban a las personas tener acceso a su obra artística. Por eso hacían esas campañas en contra de todo el que osara hablar y criticar la gestión gubernamental de ellos. Hoy hay una canción que se volvió como muy popular dentro de los cubanos porque plasmaba la realidad social que se vive, que muchos de los jóvenes decidimos vivir fuera y las madres se quedan dentro llorando la partida de sus hijos porque prefieren vivir en otro sistema que les permite evolucionar y vivir de otra manera en otros países, y los padres sufren esa separación familiar que se ha vivido en Cuba por años. Y esa canción no es más que Patria y Vida. Fue interpretada por artistas súper reconocidos mundialmente, como son Gente de Zona, Yotuel,
de Semer Bueno y otros dos raperos que aún se encontraban dentro de la isla cuando grabaron la canción. Ellos la tuvieron que grabar en condiciones escondidas. Fue nominada a los Grammy 2021 y ha ganado a Mejor Canción Urbana y a Mejor Canción del Año. En mi país hoy está censurada dentro de Cuba. Quien ose poner la canción puede ser llamado también de gusano. Entonces, esa forma de actuar aún continúa vigente. Yo pensaba que eso ya se había quedado en el pasado, pero hasta el día de hoy en mi país se continúa censurando el arte. El Estado, el gobierno continúa controlando qué es lo que sus ciudadanos deben escuchar, ver y pensar. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya resultado interesante y nos vemos en un próximo video. Un beso tropical caribeño de esta cubana. Chao.